Buen día amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Diego Alonso Ruiz, trader en mercados financieros, para presentarles este curso de trading en los mercados financieros, capítulo número 4, velas japonesas. Nos adentramos en los principios del análisis técnico. Bien, una vela japonesa es la representación gráfica de la cotización del precio de un activo financiero en determinado marco de tiempo. Puede ser 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, una semana, día o velas mensuales. Una vela japonesa nos indica 4 cosas, 4 datos: el precio de apertura del periodo, precio mínimo del periodo, precio máximo del periodo y el precio de cierre del periodo. Se ve de esta forma: cuando el precio de cierre es superior al precio de apertura del periodo, normalmente se dice que es una vela alcista y se pintan normalmente de color verde, azul o negro. En este caso eran velas diarias. Esto me indica que esto fue el precio de apertura del día, el cierre del día, el precio máximo que alcanzó durante el día y el precio mínimo del día. Si el precio de cierre del día es inferior al precio de apertura, la vela se pinta de color rojo. Eso indica que fue un día de caída. Aunque parezca muy simple, estas velas dan mucha información respecto a lo que hace el precio, porque me muestran el estado de ánimo del mercado. Cuando hay codicia y euforia, el precio tiende a subir. Cuando hay miedo y pánico, el precio tiende a caer con fuerza. Cuando hay indecisión, el precio lateraliza. Bien, en esta gráfica estamos viendo al WTI, que es el petróleo americano, en gráficos diarios. Cada vela representa un día. Por tanto, si yo analizo, por ejemplo, esta vela, veo que el precio de apertura fue este, el precio de cierre fue este, y alcanzó un máximo aquí, pero finalmente cerró aquí. Es una vela alcista, obviamente. En los periodos en los cuales el precio sube, son periodos de euforia. En los que el precio lateraliza, son periodos de indecisión. Y en los que el precio cae, son periodos en los que hay miedo y pánico. Es normal que en los mercados financieros, en los instrumentos, se presenten estas etapas, e incluso podríamos decir que la mayor parte del tiempo el precio está en periodos de indecisión. Y son pocos o es más reducido el tiempo en el cual está en fuerte tendencia. Por ello el trader tiene que saber el estado de ánimo del mercado o del precio del instrumento que está. Existen 4 tipos de velas japonesas: las velas de ruptura, las velas de reversión, las de indecisión y las de consolidación. Vamos a ver uno a uno rápidamente. Las velas de ruptura. ¿A qué se refiere una vela de ruptura? Normalmente cuando rompe niveles importantes, los soportes o las resistencias, que las vamos a ver en el siguiente video. Pero no solamente niveles de soporte o resistencia, también niveles que son, por ejemplo, los mínimos del año, mínimos de 2-3 años, mínimos mensuales, máximos anuales, niveles importantes, o obviamente soportes o resistencias. En este caso estamos viendo una gráfica del oro en días. Cada vela representa un día, y esta franja celeste que ustedes pueden ver representa un soporte que durante el precio había respetado durante aproximadamente 3 años. Un soporte importante, es decir, que el precio no caía por debajo de este nivel durante aproximadamente 3 años. Lo había marcado como un fuerte soporte hasta que en abril del año 2013 el precio rompe. Esta es una vela de ruptura porque está rompiendo un nivel importante. Lo rompe a la baja. Ahora, no es cualquier tipo de vela la que estamos viendo aquí. A esta vela comúnmente se le llama vela maruboso. Es una vela de cuerpo grande y que no tiene mechas o sombras. ¿Qué son las mechas o las sombras? Las mechas o las sombras son estas mechas de acá. Esto, el precio, la diferencia que hay entre el precio de apertura y el precio de cierre, se refiere al cuerpo de la vela. Y a estos tramos se les llama mecha o sombras. Si una vela no tiene mucha mecha o sombra, implica que es una vela que durante todo el periodo de tiempo de la vela, de duración de la vela, es una vela que cierra en sus mínimos o en sus máximos. No hace ningún movimiento retráctil. Por ejemplo, esta vela de aquí, ustedes pueden ver, es una vela que alcanza un máximo aquí, pero finalmente cierra aquí. Incluso hace un mínimo aquí en el día, pero no cierra ahí, sino hace un movimiento retráctil y cierra aquí. Eso normalmente indica que no hay tanta fuerza. Pero una vela que tiene poca mecha, en este caso una vela de ruptura, si tiene poca sombra o poca
mecha inferior, en este caso no la tiene, es una vela que me muestra mucha potencia, mucha fuerza en el movimiento, que seguramente los vendedores se han apoderado por completo del mercado en ese momento y es muy probable que el movimiento continúe en el tiempo. En este caso continuó y luego siguió cayendo más incluso. Es una vela que tiene mucha fiabilidad. Cuando se presenta una vela Marubozu, ¿cómo es una vela Marubozu? Es una vela de cuerpo grande y que tiene poca sombra o poca mecha. Cuando se presenta una vela de este tipo en las rupturas de fuertes niveles, son velas que dan mucha información y que tienen alta fiabilidad. Luego están las velas de reversión. ¿Qué quiere decir de reversión? Quiere decir que están revertiendo un movimiento. Probablemente aquí yo veo que el movimiento viene al alza. Todo el movimiento previo viene al alza. El precio abre aquí e incluso llega a un máximo en el día acá, llega hasta este máximo, pero en el transcurso del día cambia por completo su dirección y cierra finalmente aquí. Esta es una vela de reversión. ¿Por qué? Iba por un lado en un momento del día, pero finalmente cierra del otro lado. E incluso también es una vela que se llama vela envolvente. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo de la vela envuelve por completo a la vela anterior, la envuelve por completo, termina siendo una vela envolvente. Este tipo de velas son efectivas en movimientos de reversión, sobre todo cuando el precio ha venido, pues, como en este caso, subiendo, alcanza un nivel importante, un nivel como una resistencia, un nivel que ha funcionado como un techo varias veces que no ha podido superar, y justo en este momento hace una reversión y envuelve a una vela anterior o a varias velas anteriores. Entonces es una vela envolvente fuerte, es una vela de reversión. También me da información, claro, me dice que es probable que el movimiento bajista continúe. Luego están las velas de indecisión, que son las velas de las cuales ustedes se deben alejar. Son las velas que tienen cuerpo pequeño, mechas también pequeñas y que en las cuales el precio está lateralizando. Son periodos de tiempo en el cual nos debemos mantener alejados del mercado. Y luego están las velas de consolidación. Dentro de las velas de consolidación yo he identificado una vela que se llama la vela significativa. Fíjense bien que el precio llega a este nivel luego de una caída, se consolida en este nivel de precios, y luego empieza una subida. Esta vela de aquí es una vela significativa. ¿Por qué es una vela significativa? La vela significativa tiene que cumplir dos requisitos. Primero, tiene que ser una vela de cuerpo regular o grande. ¿Qué es una vela de cuerpo regular? Pues una vela como esta, quizá también como esta. Son velas que no son pequeñas, sino son cuerpo regular a grande, y que en este caso cierre, si es una vela significativa alcista, tiene que cerrar por encima de 5 máximos consecutivos. Cuenten 1, 2, 3, 4, 5. Ok, cierra por encima de los últimos 5 máximos consecutivos. Sí, porque los últimos 5 máximos consecutivos son estos de acá. Correcto, la vela cierra por encima de los últimos 5 máximos consecutivos. Es una vela de consolidación, le llamo vela significativa, y es una vela que normalmente me va a servir a mí para generar entradas al mercado. Estas son algunas de las velas que yo considero que son más importantes. En la práctica hay más de 100 tipos de velas. Podríamos pasarnos horas hablando sobre ello. Creo que no es el caso, porque eso ya se vería en un curso mucho más avanzado y profundo. Lo importante es que ustedes entiendan que aprender a leer el precio es muy importante. En esta gráfica de aquí yo veo, obviamente vemos muchas velas. Acá veo una vela Marubozu. Esto es una vela Marubozu porque es una vela grande. Es una vela grande y que prácticamente no tiene sombra. Su sombra es muy pequeña. Ok, es una vela Marubozu, pero es una vela Marubozu que me indica o que está presente en alguna ruptura importante, está rompiendo algún nivel importante. Pues si no lo está haciendo, entonces es una vela que no me da mucha información. El error de muchos traders cuando recién empiezan es ven una vela de este tipo y creen que deben comprar. No porque vean una vela de este tipo o no porque vean que el precio está subiendo hay que comprar. Claro que no, porque el mercado es muy cambiante, es muy errático. Esta vela Marubozu solo tiene importancia cuando está en la ruptura de niveles importantes. Si no, no tiene relevancia. Esta vela, por ejemplo, aquí también es una vela que da mucha información. Fíjense bien que tiene un cuerpo pequeño, pero su sombra o su mecha son muy grandes. Esta es una vela de indecisión. ¿Por qué? Porque el mercado no ha sabido para dónde dirigirse. Durante este periodo el precio cayó hasta aquí, subió hasta aquí y finalmente cerró prácticamente en el mismo precio de apertura. Es una vela clara en decisión. No es una vela pequeña, claro que no, es una vela grande, pero
muestra indecisión. En la práctica ustedes van a ver muchos tipos de velas, pero no porque vean la vela tienen que generar una operación, una entrada. No, es importante la posición donde aparece la vela. Es muy importante que ustedes aprendan a identificar la posición donde aparece, en qué parte de la gráfica está. En esta parte de la gráfica, ¿realmente me da información valiosa o no? La mayor parte del tiempo no va a pasar que les dé información, no les va a dar información valiosa. Son pocos los momentos en los cuales sí se da esa información valiosa y sí se da la oportunidad de generar una entrada. Pero esos son los momentos en los que uno debe operar. Bien, yo espero que el video haya quedado claro, pero en el siguiente video. Suscríbase a nuestro canal para seguir recibiendo material educativo gratuito e información sobre nuestros próximos eventos.